Hola, hola, ¿qué tal están? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o buenas madrugadas. Si tienen insomnio, bienvenidos y bienvenidas. Espero que nos acompañen este día y que compartan, es muy importante que compartan, suscriban y like. Les presento a mis amigas que por fin se nos da el placer de estar juntas a las 4 Kardashians. No, por aquí, a la Kardashian Diandra, y por aquí abajo a la Kardashian Meli y a la Kardashian Reina. Hola, cipotas. Oye, ¿qué hay? ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? Encantada. Por fin, vamos. Encantada, por fin. Esto ha sido lo más difícil, estar las 4. Ha sido súper heavy, la verdad. Sí, vida real. Creí que no lo íbamos a lograr. Pausa. ¿Está Diandra o solo a mí me falla Diandra? Diandra falla. Bueno, pues ya que dimos la bienvenida, le damos sin más espera el inicio al tema del día de hoy, que es, la verdad, un antes y un después. El 2020. El tema de hoy es 2020. Ay, no. Ay, no, qué horrible. Eso estuvo heavy. ¿Ustedes se acuerdan Cabal. que allá por los 2000 nuestro miedo era el fin del mundo va a ser el 2000? Creo que un poco antes había alguna leyenda que iba a ser el 2000. De ahí que el 2006, o el 2002 o el 2012, cuando ya estábamos tranquilos y sin miedo a nada, Nos tragamos también. llega el 2020 a darnos la vuelta. Todos felices, Pau. Pasó el apocalipsis. Ustedes, todo, todo iba normal. Ese día, bueno, para ese año, en ese tiempo, a nosotros en Honduras la pandemia nos llegó hasta como en marzo. No tengo la fecha exacta, si alguna la tiene. Creo que fue el 18 de marzo. Ya ven, 18 de marzo. A lo mejor. 18, por ahí. Pero sí, es cierto. A mitades de marzo, sí, yo me acuerdo. De marzo, y el primer caso fue una mujer que vino embarazada de España. Hablemos de, después de que da su dato científico comprobado, vamos a hablar de esa mujer. Pudo haber sido Jenny fácilmente, esa mujer. No, porque yo vine hasta después. Pero no, o sea, lo que les iba a decir es que en efecto. Yo no sé, yo creo que el audio de ustedes está un poco atrasado. Es que sos vos, Diandra. Vieras, le haces así, bueno, lo que les iba a decir es que sí, en marzo del 2020 la OMS... Ay, qué horrible ustedes. ¿Cómo sí, habla, te estamos escuchando. Sí, seguí. Estamos escuchando. Creo que vos no lo sabés, pero nosotros sí. Ok, bueno, entonces en el 2020 de pandemia, o sea, al mundo entero, pero en Wuhan en diciembre del 2019 fue cuando se empezaron a dar los primeros casos del virus, del coronavirus, pero ya oficial para el mundo sí fue para en marzo. Exactamente. ¿Qué estabas haciendo vos, Diandra, para esa fecha, en marzo? No el día, sino, a ver, más o menos. A época, en esos días más o menos. Pues Estabas trabajando. Mira, yo estaba trabajando, pero lo más feo es que cuando yo me acuerdo que vi el primer video fue en diciembre. Yo vi un video de una enfermera que estaba llena, así como se ponían, ustedes saben, como astronautas y todo, con máscara. ¿Te acordás que de protección? Recuerdo que ¿te acordás que vos mandabas videos y mandabas de todo? Que estabas paranoica, Mike. Y a todos nos tenías de correr. Maje, yo les mandaba videos al grupo y nadie me creía, maje, se burlaban. Yo me acuerdo que yo les decía, ustedes hay un virus horrible, eso va a ser mundial, ya van a ver, yo cagada, ustedes. Yo, bueno, de hecho creo que ahí fue donde experimenté la primera vez un ataque de ansiedad. Y fue en diciembre, maje, fue horrible, porque yo estaba acostada en mi cuarto y yo
viendo aquel celular como a las 11 de la noche, viendo a aquella enfermera decir que iba a ser algo monstruoso, que iba a ser algo horrible. Yo me acuerdo que mandé ese video, yo no lo olvido, al grupo, y todos se cagaron de la risa. Pero ya ven, pues cierto. Tenías razón. Sí, tenía razón. Pero nosotras nos reíamos de ella. ¿Y vos, Meli, qué estabas haciendo ese día? Bienvenida, por cierto. Gracias. Yo me acuerdo que antes de que nos encerraran, me estaba haciendo una queratina. O sea, según yo me quería ver bella, pero estuve bella toda la cuarentena. Entonces, con cautiverio, pero guapa. Encerrada, pero guapa. Y así fue como recibí la cuarentena. ¿Y vos, Reinita? Fíjate vos que yo me estaba riendo porque me estaba acordando que antes de, ustedes miren, el sábado antes de la pandemia, como ese fin de semana en Honduras, el lunes, el 19 de marzo, se celebra el Día del Padre. Entonces aquí se cerró como el 16 o 17, no recuerdo, pero fue un sábado que me acuerdo yo que se decía que nos iban a encerrar. Entonces yo me acuerdo que a mí me acababan de pagar la quincena y yo le quería hacer un regalo a José. Entonces me fui con José a buscar el dichoso regalo y andábamos comprando ustedes allí en una tienda, que no voy a decir el nombre, en un mall. Y todavía no nos pagan por eso. Ajá. Así es, todavía no. Y no vas a creer vos que me ha dado la estornudadera en plena tienda. Y esa mujer, esa dependiente más me quería sacar de la tienda. Man. Se quería bañar de alcohol. Mejor y usted. Entonces le compré esos zapatos, me acuerdo a José. Y el domingo yo me fui a comprar unos zapatos a un bulto que ya me habían hablado que eran súper famosos, que eran súper baratos y cabal ustedes encontré a 100 pesos los zapatos. Y compré como 15 pares de zapatos. Como 15 pares de zapatos solo para que ese lunes nos encerraran. Y mis zapatos pasaron 6 meses guardados sin poderlos hacer. Qué adicta es. Se arruinaron. A cabal, un par se me, o sea, la vaina ya viene medio vencida. Dios. Te lo juro. Entonces sí recuerdo que la verdad es que como 100 pesos no frega. Oíme, pero es que te voy a hacer, o sea, que nos traslademos a ese tiempo más porque eso fue algo que nunca habíamos vivido vos. O sea, lo habíamos visto en los libros de historia, habíamos escuchado cuando la peste negra en España, que la bubónica, la peste negra con la bubónica, que la gente andaba con aquellas máscaras horribles, ¿se acuerdan? ¿No? El ébola. Como de pájaro, que parecían cosas de pájaro. En realidad eran epidemias, o sea, no se habían visto en todo el mundo. Entonces como que no entendíamos lo grave yo siento eso, que no entendíamos como lo grave del asunto. Es. Por eso nos tomó como repentinamente. Yo sé que hay mucha gente, de hecho, de las que van a ver este video, que oíme, no tenía ni comida comprada vos. O sea, y se nos estuvo advirtiendo todo el tiempo que probablemente nos iban a encerrar, que iba a haber así como esa cuestión. Y yo estoy segura que hubo mucha gente que, bueno, porque aquí lo que la Mara compra es papel higiénico. Estamos de acuerdo que es lo primero que la preocupación de la gente, o sea, se nota. El COVID era pulmonar, pero parece que la gente entendió que daba diarrea. Qué horrible. Diarrea crónica. Yo no quiero ser tan dura para juzgarnos como sociedad, pero creo que nadie imaginaba, éramos la generación que no se imaginó que iba a vivir eso, ¿me entiendes? Sí. Entonces por eso quizás a muchos nos agarró así como a mí, comprando zapatos más en domingo en este mercado, sin saber yo que esa mujer vieja ya había traído dicho su COVID. Entonces la verdad que sí fue así como bien heavy vos, en todo el sentido de la palabra, creo yo. Y yo creo que también uno se lo tomaba así como a chiste porque, bueno, sabemos del país en el que somos, entonces decíamos, no lo van a hacer, no nos van a encerrar, no lo van a hacer en serio. Entonces pues decías, no, ¿cómo va a estar pasando eso? Y cuando vimos que en serio nos encerraron fue como, y no estoy preparado, porque como típico hondureño lo dejamos todo al final. Ay, sí. Yo recuerdo que para esa, no me acuerdo del día exactamente, pero sí para esa fecha yo también estaba trabajando como Diandra. Y yo solo me acuerdo que escuchamos el comunicado y le dijimos a la jefa, no, vámonos. Y la jefa, no, que no sé qué, así como relájense, que no sé cuánto.
pero ahí era una paranoia general ustedes, una cosa increíble, increíble, increíble. Y yo a lo mejor suene un poquito fuera de lo normal y de lo que realmente, pero fíjense que en realidad la pandemia, experiencia personal, no la pasé así como con crisis ni nada de eso, porque gracias a Dios yo tenía mi trabajo y gracias a Dios mi jefa fue muy buena y en ese momento nos apoyó, estuvimos trabajando desde casa, no dejamos de trabajar y realmente fue más bien como, tratando de ver el lado positivo, fue como una conexión familiar, que en ese entonces mi pareja trabajaba en un taxi que estaba expuesto al 100 porque llevaba gente a los hospitales, llevaba gente a todos lados. Entonces, en lo personal, me sirvió un poquito como para conectar con mis hijos más tiempo, compartir, verlos, amanecer, de hacerles el desayuno, un poquito como de muy entregada al hogar y me gustó, la verdad, no voy a ser mentirosa, no la pasé mal, no tuve, gracias a Dios, ningún tipo de necesidad. Sin embargo, la pandemia en lo personal me tocó, o sea, pasó por mí, o sea, no es que soy indiferente con el tema. Creo que todas hemos tenido pérdidas y la mayoría de las personas que nos alcancen a ver también tuvieron alguna pérdida, tuvieron alguna experiencia o incluso lo tuvieron. A lo mejor ya oficialmente ya no hay pandemia, pero a lo mejor todavía hay secuelas y no solo en la salud, sino que secuelas mentales, porque eso es, o sea, es que de verdad que es un antes y un después. O sea, cuando vos decís, me pasó tal cosa, no, fue antes de pandemia, y es verdad, y ahora todo lo relacionamos antes o después de la pandemia. Es una cosa... Es cierto. Sí. Fue algo súper impactante, creo yo, así como vos decís, solo para continuar o culminar. Sí, hay un antes y un después ahora. Sí, yo creo que en todos ustedes, bueno, pues en mi caso, imagínate que, bueno, como estuvimos tanto tiempo encerrados, o sea, eso es algo personal, ¿verdad? O sea, ¿cómo me cambió a mí? A mí antes ustedes me encanta, bueno, ustedes saben, me encantaba ir al cine. O sea, ir al cine era una de las actividades que yo disfrutaba. Pero como estuvimos como 2 años sin poder movernos, ni siquiera podíamos ir a los cines. ¿Se acuerdan que los cines fueron de los que más se vieron afectados? Que estuvieron cerrados, creo que hasta que el 2021 todavía estuvo cerrado. Yo me acuerdo que tardó bastante en abrirse. Porque me acostumbré. Y a mí ahora ya no, o sea, a mí no me llama la atención ir al cine. O sea, es como algo... Acostumbraste. Ya me acostumbré, o sea, no es, o sea, bueno, y ahora es que estoy arruinada, ¿verdad? Con los años me he puesto más amargada que nunca, ya no miro, ya de por sí no miraba tele, ahorita estoy peor. Pero con lo del cine sí me llama la atención porque era un hábito para mí. Yo me acuerdo que a veces iba hasta 1 o 2 veces al mes. Y ahora usted, ya no, o sea, ni me llama la atención, o sea, no, o tal vez era por lo de las plataformas también, de la hora que todo te lo facilita. Es más fácil, ya no es como antes, que si vos querías ver una película de estreno tenías que ir al cine. Aquí tengo un cable en Catacamas, ustedes, que es lo más pirata que existe. O sea, una semana de estreno y ya vienen las películas de los más top, de los top piratas. Pero yo creo que con respecto a lo que vos decías, Reina, yo creo que nos volvimos no antisociales, sino asociales. Ay, sí. Entonces, si alguien ya tenía ese tipo de dificultades para relacionarse, que no le gusta estar en grupo, lo digo yo personalmente porque yo soy así, para mí fue como retroceder un montón de eso de yo me siento demasiado cómoda en mi casa, solo con mi esposo acá y no necesito nada más. Entonces, esa parte en la que vos decís, eso no es sano, eso no está bien. Entonces, no te ayuda a seguir evolucionando socialmente, pues. Y salir vos de esa burbuja y retarte. Entonces, vaya, por ejemplo, lo que hablaba vos del cine, el cine yo siento que no solo es una experiencia de, vas a ver una película nueva, es una experiencia de comprar palomitas, compartir con la persona con la que vas, pero ya llegas al punto en el que le perdés el gusto por tanto encierro y por algo que dejaste de hacer. Exacto, sí, así es. Un montón de actividades, yo creo. Sí. Un montón de actividades. Muchas. Con respecto a lo que decía Jenny, la verdad es que uno, con las personas con las que se vivió, o te conectaste, en el caso de las parejas, hubo, creo, un montón de divorcios. Uy, sí. Porque gente que salía desde la mañana, gente que salía desde la mañana al trabajo, llegaban, tenían una rutina tan marcada y una rutina en la que no compartían,
llegar a estar encerrado 24/7, es como, ¿quién es esta persona? No la conozco, no sé cómo llevarme el día a día, porque el fin de semana se aprovechaba para hacer mandados. Entonces, una cantidad de divorcios que hubo y una cantidad de gente que se dio cuenta de que estaban únicamente por costumbre, y la pandemia vino a marcar ese punto de no sé quién sos y no me gusta compartir ese tiempo con vos. Claro, no, y es que estábamos sometidos a mucha presión también, o sea, además de eso, de estar, como vos decís, en la misma casa todo el día, si habían problemas era peor. Luego la desconfianza, ay, es que vos saliste a saber si traes el virus. Entonces, ¿a quién no le pasó? Sí. Mire, yo hice una pasada, una estupidez. Es que hasta vergüenza me da y no sé ni para qué me acordé. John salió a asistir a su abuelo porque estaba enfermo en Danlí, y cuando volvió, ustedes en un par de horas, les estoy diciendo que en un par de horas le acondicioné lo que en ese entonces era la cocina como su habitación. Le dije, no, vos aquí te quedás hasta que yo esté, y lo tuve ahí una semana, tipo, al pobre encerrado. Una semana. Ay, no, vos, qué horrible. Y yo lloraba, ustedes, yo lloraba, Pero es que y no él eras la lloraba. única, o sea, todo el mundo se friqueó Era con un ese tema. terror, vos, es que era un Sí. terror. Terror horrible, una cosa espantosa. Y yo creo Ujú. perdón, yo creo que empeoró. ¿Sabes cuándo empeoró? En lo personal, cuando empezaste a ver que a gente cercana a vos ya estaba, o sea, antes era como, dicen que hay tantos muertos, dicen que hay 200 muertos, que hay 300 Tantos muertos, contagiados. Ujú. hay tantos muertos. Pero es después lejano. era como, imagina, mamá de fulano, de fulano está interna, a los 2 días ya se murió. Y empezamos a escuchar ya de personas súper cercanas. Entonces allí fue peor el pánico, vos. Ya, bueno, Sí. en lo personal yo así lo experimenté, vos. Era algo colectivo, o sea, era un terror. Fue tan feo, ustedes, porque bueno, yo personalmente viví el COVID, ¿verdad? Porque yo tuve COVID y estuve súper mal, ¿verdad? Porque yo tengo enfermedad de base, entonces me compliqué. Y era algo tan horrible porque o sea, es algo más que de por sí sentís que te vas a morir, ¿verdad? Entonces recordar que cada día del COVID es un día más de vida y es un día menos que vos no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, pero como estás infectado, bueno, como estabas infectado en aquel momento, no podías ver a tu familia, no podías estar cerca de las personas que amabas, tenías que estar aislado, que fue lo que le pasó al pobre Jonathan, que estaba confinado porque él no sabía realmente si tenía la enfermedad. Entonces, aparte de que estabas con el estigma de la enfermedad, estabas solo. ¿Entendés? Era un tratamiento a prueba y error, porque acuérdate que el tratamiento del COVID no era ni siquiera, nadie sabía cómo se podía tratar. Nadie sabía. Vamos a ver si funciona. Gracias a Dios yo tuve un buen tratamiento de un primo que es médico, y para qué, o sea, pero sí hubo mucha gente que de hecho se recuperó a puro tecito, ustedes. Dios en su misericordia, puro té y jengibre con miel y limón, man. O sea, la verdad que yo a veces cuando lo recuerdo, ustedes, para mí fue tan traumático. Bueno, aparte de todo lo que me pasó, todo lo que viví ese año, pero sí, es como usted, como decía ahí en el inicio, es un antes. Las hojas de guayaba. Ay, sí, imagínate, de todo vos. Mira, a mí me hubiera cortarle las uñas a ese perro y me vete la gente con manzanilla, no se hubiera metido más. Es que era una cosa increíble, vos, era como, no sé, vos, qué horrible, la verdad que incertidumbre. Es que probó la gente estaba desesperada. Horrible. Hoy me hasta tomó gasolina. Perdón. No. Increíble cómo la gente le dijeron que la gasolina mataba el virus y gente el que se tomó gasolina. el cloro, porque Trump dijo. Pero es que ese es el tratamiento, y es el correcto, te voy a decir. Es el maíz, el de la ivermectina y el que hicieron unos hondureños. Está aprobado, más que recibe el tratamiento correcto. O sea que todo no andaba tan hecho. No, qué horrible. O sea, es un tema que podríamos... No, pero los gringos lo primero que hicieron fue hartar 1 litro de cloro, más. No, en general sí, era de otra manera. Y vos allá en Estados Unidos, gordo, porque ustedes los encerraron antes. Aquí encerraron después.
No, olvídate, organizado. nosotros fue un caos allá. Porque vos estabas en ustedes, Estados sí, Unidos. este internet Hay que contarle a la basura. audiencia que vos no estabas aquí, estabas Sí, en Estados Unidos. yo no pasé la pandemia en Honduras, yo la pasé en Estados Unidos y pues la verdad es que como yo trabajaba en el área, yo siento que esa era el área de prioridad que le decían, que era el área de los médicos, la de la comida, que nunca paramos de trabajar, o sea, no pudimos irnos a las casas, no pudimos trabajar a distancia, sino que teníamos que estar ahí todos los días. De hecho, se extendieron permisos especiales para que pudiéramos manejar, ir a la granja, regresar, por si, como salvoconductos, para que vos presentaras a las autoridades y dijeras, bueno, yo trabajo en esto. Entonces sí fue súper diferente, pero esa crisis ¿cómo se llama? Mira, el gel antibacterial nunca, o sea, jamás en mi vida pude encontrar en Walmart. No había papel higiénico. Yo me acuerdo que mascarillas súper caras, la KN95, que era la mejor. Sí. O sea, una onda terrible, más terrible. Ya me acuerdo que para ir al súper era así como tenía, bueno, ni a las cosas que comprabas y ni digamos al momento de traerlas a tu casa, va. Cuando traías todas las bolsas y tenías que desinfectar y lavar y los gringos sí se volvieron locos, más. O sea, sí fue horrible, porque cuando acordabas te decían, hoy se murieron tantos, 200, hoy se murieron 350, está aumentando, y el estrés, más, y lo feo es estar lejos, más, o sea, saber que vos tenés a tu familia en otro lado, y en ese momento los aeropuertos se cerraron completamente, todos los puertos, no había entrada a ningún país ni salida a ningún país, prácticamente en estado de toque de queda, o sea, era como estar yo me sentí desesperada, más, o sea, para mí eso fue como, ¿y qué pasaría si se muere un familiar y yo no voy a poder salir? Que pues desgraciadamente eso fue lo que pasó, pero prácticamente, o sea, toda la gente que vivimos ese tiempo, esa temporada de la pandemia y estábamos fuera de nuestros países, fue una pesadilla, fue un infierno. O sea, si aún ustedes estando cerca se sintieron aislados porque el confinamiento, que no podíamos salir, que no podíamos visitarnos, imagínense estar en otro lado del mundo y saber que no si pasaba después. Entonces sí fue un shock, más fue como un shock, porque como te digo, cada país lo experimentó de una manera. En Estados Unidos, aún siendo un país de primer mundo, aún ahí se dieron crisis sanitarias, se dieron crisis en los hospitales, no digamos en nuestros países, pues que ese es otro tema, o sea, eso es otra historia. Sí. Definitivamente, es que eso vino a hacer estragos aquí. Pero fíjense que ahora que estábamos hablando de eso, yo me puse a pensar, y es cierto, eso tiene más cosas negativas que positivas. Pero ¿se fijaron ustedes en los reportajes o en los videos o en los TikTok o lo que sea? Cómo la naturaleza volvió como a surgir. Los animalitos ahí como que adueñándose de sus cosas. O sea, yo sé que fue duro, que fue muy difícil, que fue un golpe para todos, traumático, una cosa horrible, pero era como un descanso a la naturaleza a ustedes. Eso era como algo necesario. Yo creo que eso fue como un respiro, que todos estuviéramos quietos y que dejáramos que la tierra respirara un poquito. Sí. Eso fue casi que precioso, casi que bello, ver a los venaditos o ver en ciudades que prácticamente se veían abandonadas, apocalíptico aquello, y los animalitos ahí haciendo senderismo, o sea, cosa más preciosa. Apoderándose de su lugar. Yo creo que ustedes vieron un video, ¿verdad? De unos ciervos que inundaron, creo que fue en Italia, no recuerdo, pero yo me quedé impresionada que volvieron a la ciudad y andaban libremente. En Italia. Yo creo que la pandemia vino a sacar en los seres humanos a veces, hasta cierto punto, lo peor del ser humano y a la vez lo mejor. Hubo mucha ayuda, mucho apoyo,
los esfuerzos, bueno, creo que la tecnología, ustedes, los avances médicos, o sea, no, yo sé que siempre han podido, los grandes laboratorios, los grandes farmacéuticas siempre han podido desarrollar la medicina, pero no hay interés, ¿verdad? Porque hay cosas que les convienen a los sistemas médicos, ¿verdad? Que sigan colapsados. Pero si ustedes lo ven desde el punto de vista médico, lo que sucedió con la vacuna, que en 7, 8 meses nosotros ya teníamos una vacuna, cuando hay vacunas que tardan hasta 6 años en salir. De hecho, hay vacunas que aún todavía no existen, ¿verdad? Y que los estudios están desde hace décadas y aseguran, ¿verdad? Los antivacunas aseguran que sí, pues que vaya, por ejemplo, para el SIDA, por decir algo, ¿verdad? Existe, pero que le conviene a las empresas que el virus se siga propagando, vaya por un ejemplo. A mí eso me pareció increíble. Recuerdo cuando vino la vacuna a Honduras, y yo tuve la oportunidad de ser de las primeras personas que se vacunaron. Yo creo que fui, de hecho, el primer grupo de vacunados que no eran médicos, que no era personal de primera línea, como le llamaban, que se vacunó. Yo me vacuné con el seguro por mis enfermedades base. Y recuerdo que fue algo tan, me sentí tan, fue algo como sentimientos cruzados, porque recordé cuánta gente había muerto, cuánta gente murió esperando una solución, murió esperando que tal vez si venía la vacuna a tiempo, no se enfermaban o no les daba algo más grave. Mi papi fue uno de ellos, ¿verdad? Que mi papi estaba pendiente de esa vacuna, que hablaban de la vacuna, pero ya sabíamos que iba a tardar, pues sabíamos que no iba a ser en 2 meses, pero tampoco nos imaginamos, en lo personal, nunca me imaginé que iba a ser tan rápido, que en menos de 1 año nosotros ya íbamos a tener. Ahora, que no sabemos los efectos, ¿verdad? A largo plazo lo que va a pasar, porque a saber si va a salir un cuarto peso en el culo, o sea, eso no lo sabemos, pero al final, por lo menos, el efecto placebo de saber que está vacunado, más y que de verdad, al menos minorado. O sea, aquí va, por ejemplo, aquí en Honduras, los casos, las muertes y todo eso se hizo más esporádico. Ahora, estaba viendo, no sé si ustedes están escuchando noticias últimamente, que hay un brote de una enfermedad pulmonar en China y le está dando a los niños, se está propagando en niños y están preocupados porque hay un aumento acelerado muy parecido a lo que pasó en el 2020. Entonces la OMS como que ya está dándoles que qué pedo, que es eso, qué es lo que está pasando, porque según entendí, lo que está pasando son enfermedades respiratorias, incluyendo la neumonía. Entonces, es una neumonía como la del COVID, y el problema es súper rápido, se te llenaban de agua los pulmones, se te inundaba de la neumonía y rápido te estabas muriendo. Entonces, la verdad que hay que estar alertas, ¿verdad? Porque ya sería nefasto que en una segunda vez no volviera, o sea, empezar a tomar medidas. Andan vacunando bastante para influenza. Si se puede vacunar, pues hay que vacunarse, porque están habiendo muchas enfermedades respiratorias, precisamente por los cambios de clima. Entonces, es triste, la verdad, porque fueron un montón de aspectos ustedes, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto de salud pública que colapsó, ¿verdad? Yo creo que eso develó ustedes, bueno, en lo personal a mí sí me pasó, nuestra mala alimentación, el sedentarismo, el daño que nos estaba haciendo no tener nuestras enfermedades base controladas. Entonces sí creo que definitivamente no tuvo que haber dejado una lección, vos. O sea, tuvo que habernos dejado, bueno, aparte que nos quitó a un montón de personas valiosas, también nos dejó bastantes lecciones. Por eso te decía, sacó lo peor. Cuando digo lo peor me refiero a nuestros gobernantes, a lo que se dio en el mundo entero, porque no solo fue en Honduras, creo que eso fue colectivo. Lo que pasaba, que dejaban morir, en España se dio bastante eso, morir a los ancianos, porque no podían, o sea, el sistema estaba colapsado y ahí decir, bueno, yo pensaba, ninguna vida es menos valiosa, o sea, nadie merecía, ¿me entendés? Pero nuestros gobiernos nunca se han preocupado realmente por los sistemas de salud pública y así fue un sálvese quien pueda, pues. Si tenés plata, bueno, y acuérdense que ni aunque teniendo, acuérdense que ni siquiera
Sí, Muchos, eso. aunque tenías plata para pagar el médico, No, es que no importaba. no importaba, o sea, solo era el hospital escuela y que, o sea, sí fue un momento bien, yo creo bien crítico, en un montón de factores, un montón, o sea, eso fue algo increíble, o sea, eso va a quedar en los libros de historias, fuimos parte de la historia y creo que quizás no lo notamos, no nos dimos cuenta realmente de que lo que quedó para la humanidad. Pues. Si es que va a haber otra, porque ahí como vamos. Ay, no. Yo recuerdo que en mi caso, ustedes saben que yo soy emprendedora, pues. Así como Entonces, eso fue terrible, ustedes. Yo pasé una cantidad de meses sin trabajar porque no solo estaba el hecho de tener que tratar con otra gente al entregar el producto, era las compras. Sí. Era una cosa porque había una escasez de producto y el hecho de que tenías que salir, no recuerdo bien, según la terminación de tu identidad, creo que era, ¿verdad? Sí. Para ese tiempo yo todavía no manejaba, entonces no podía como aprovechar el día que me tocaba salir a mí y el día que le tocaba salir a René. Entonces yo estuve una cantidad de meses sin trabajar que eso, quiera o no, me afectó mucho económicamente. Y cuando regresamos, yo recuerdo que pasaron bastantes meses para que yo volviera a tener la misma cantidad de pedidos que tenía y la misma cantidad. O sea, es también una cosa tan tonta como los pasteles, como notabas como las reuniones ahora eran más pequeñas, porque antes te pedían que un pastel de 3 pisos. No, es que solo va a ser una reunión pequeñita, vamos a hacer 10 personas nada más. Yo pues decía, la gente está con ese miedo todavía, ya cuando todo nos dejaban salir, pero siempre seguía con ese miedo. Yo tengo unos conocidos que yo un día les comenté que al día de hoy ellos viven como en cuarentena. O sea, vos te das cuenta realmente de cómo les afectó mentalmente toda esa crisis, porque vaya, piden las cosas en línea, vaya, si piden las cosas en PriceMart, se las vienen a entregar a la casa, no es que ellos van a recoger los PriceMart, salen con mascarilla, desinfectan y se los ponen en las gradas. Se va la persona y ellos meten las cosas. 2023. O sea, no se relacionan con nadie. Entonces ahí vos decís qué tan afectados están. O sea, te pones a pensar, esa gente realmente necesita ayuda psicológica. O sea, porque no es bien. Sí, porque tenés que volver, tenés que regresar y al final eso era lo que nosotros, bueno, me acuerdo que eso era lo que decíamos, que tenemos que vivir. O sea, perdimos 2 años ustedes, 2 años estuvimos casi encerrados. Y es que hablamos. No, que te iba a decir que es que al inicio, o sea, como dice, es que el eco está tardado, pero lo que te iba a decir es que sí, o sea, cuando al inicio de la pandemia, o sea, muchas personas querían verse, pero era como siempre pensábamos en, no, y si yo la contagio, y si ella me contagia a mí, entonces teníamos bastante ese miedo, o sea, incluso ese es uno de los puntos que tengo aquí yo resaltados, el tema de lo que es el tejido social, o sea, la conexión social, cómo se afectó cuando pasó lo de la pandemia. O sea, pasamos más de 1 año sin visitarnos, sin estar en reuniones, o sea, ahí yo siento que todos aprendimos a valorar la importancia de lo que es socializar, lo importante que es, por muy tonto que lo veas, ir a comerte un helado, ir a un bar, a sentarte, a platicar con tus amigos, o sea, todo eso tomó sentido cuando estuvimos aislados. Lo importante que es que, y lo necesario, dejar lo importante, lo necesario que es ir y sentarte con tu amiga a tomarte un café y estar platicando, o sea, nosotros somos seres sociales, no somos seres asociales, o sea, nosotros necesitamos eso, por eso en el tiempo de la pandemia aumentaron los suicidios, aumentó el estrés, aumentó la ansiedad, aumentó la depresión, porque muchas personas que creían que eran solas, que creían que no, a mí me gusta la soledad, se dieron cuenta de lo que era la verdadera soledad, o sea, no poder, o sea, yo me acuerdo cómo yo valoré el poder ir de una ciudad a otra. Cuando antes no lo hacía, en esos momentos más lo extrañaba. O sea, es algo de la libertad, yo creo que eso fue el mayor impacto. Sí,
sí, cabal, o sea, que vos sentías, ajá, como que te sentías en una cárcel, como que te imaginas estar preso, o sea, estar preso todavía es ir en contra de tu voluntad, o sea, te meten preso, pero ahí era, prácticamente te dijeron, no vas a salir, terminaciones 8 y 9 salen viernes, terminaciones 1 y 2 el lunes, o sea, no tenías otra opción. Yo aquí tengo varios puntos y uno de los puntos que yo siempre resalto de la pandemia es cómo aumentó el emprendedurismo, ustedes, cómo la gente que se quedó sin empleos, la gente que no pudo sobrevivir, aumentó su emprendedurismo. Yo me acuerdo que de los que aumentaron fueron el bakery, o sea, el hacer pasteles, aumentó bastante, mucha gente empezó a hacer pasteles, la panadería, no digamos lo que son los pedidos express, hubo pedidos ya, o sea, gente que se levantó, negocios fuertes que se levantaron, el delivery en las pandemias, porque como no podíamos salir, entonces esos fueron los negocios que se fueron arriba y claro, hubieron otros que tuvieron que quebrar, o sea, hay negocios que no se recuperaron después de la pandemia, que se cerraron. Por ejemplo, en Honduras se cerró un hotel súper importante, se cerró el Marriott, o sea, ese hotel no se recuperó después de la pandemia, o sea, dijeron, sale mejor declararnos en quién a levantar ese hotel. Entonces, o sea, uno ahora regresa a ciertos lugares y vos decís, pucha, ahí estaba tal lugar, ya no existe. O sea, pasaron a hacer historia también, o sea, pasaron y muchas cosas. Ustedes aquí, yo tengo un montón de cosas, las escuelas cerraron, los colegios, las universidades, pasamos al mundo virtual, todo en línea, conferencias, trabajo en casa. Sí, o sea, eso es algo, es que pasamos a otro, fue un paso de un solo, pasamos a otro nivel. O sea, miren, o sea, ya no es necesario estar presencial en un lugar para ser productivo. O sea, yo me acuerdo que hubo una noticia que me impactó tanto que el centro, el Main Street, es decir, como decir la calle principal, el centro de Business Square se le llama en Estados Unidos a todas las calles principales donde están todas las oficinas, en donde están todo donde se maneja lo laboral. En Chicago cerró, ustedes, o sea, la gente dejó de estar yendo a oficinas, un montón de edificios se quedaron sin nada, cerraron, quebraron, están abandonados, o sea, es increíble cómo la economía después de estar presencial pasó a, no solamente vamos a hacer conferencias, todo trabajo se va a hacer en línea, vamos a mandar trabajos en cosas y todo, sí, todo. Yo creo que lo que más surgió en ese tiempo fueron TikTokers. Dios mío santo. Todos éramos TikTokers. Es que acuérdate que el TikTok fue la aplicación de la pandemia. Fue como el salvavidas, ¿verdad? Usted, para el aburrimiento. Sí, yo lo descubrí hasta después, pero mucha gente sobrevivía a base de TikTok, viendo TikTok. Ustedes. Y si lo pensamos también a los niños les afectó bastante, porque vaya, los niños que estaban muy pequeños, que todavía estaban en eso de vamos a empezar a socializar, el estar encerrados tanto tiempo solo con sus papás o con sus abuelos, con quienes ellos vivieran, al momento de regresar a su vida normal, ese efecto todavía se ve en la actualidad, un montón de niños que no quieren salir de sus casas, que es un lugar seguro, su casa, no necesitan a nadie más para jugar, o sea, todavía en el 2023. Tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un nombre de esos niños. Sí, tiene un nombre. No me acuerdo. No recuerdo. Pandemia, pero tiene niños pandemia, se le llama. Algo así, ¿verdad? Algo relacionado a la pandemia. La verdad es que sí, usted. Es que es tan grande. O sea, podríamos hablar. Porque recuerden que el tiempo. Uy, sí, es bastante. Perdón, Vicky, es que como este audio está así, pero en ese tiempo también se fueron arriba los embarazos, ¿se acuerdan? Cómo salieron embarazadas las mujeres. O sea, se fue arriba ¿Qué iba a pasar haciendo uno vos? Viendo Betty la Fea. Yo viendo Betty la Fea. Nunca la había visto, me la eché toda la pandemia. Yo recuerdo ustedes que para la pandemia yo subí bastante de peso. Me acuerdo que con el grupo de amigos que tenemos con mi esposo hicimos un Masterchef entre nosotros los amigos y todos los días hacíamos un plato como especial en el desayuno, en el almuerzo y la cena era como la cena descansábamos. Entonces ese asunto nos mantuvo súper divertidos, o sea, nos mantuvo tan entretenidos, era cansado, pero te ponías a hacer cosas diferentes.
yo subí un montón de peso. Que yo recuerdo que después de la pandemia, después de estar en el máximo de mi peso, que me sentía súper mal de las rodillas, de mi gastritis, del colon, esas cosas de la gente ya más grande, fue la primera vez que decidí ponerme a dieta porque dije, ok, mi cuerpo no está bien, mi cuerpo no es apto para pasar por una enfermedad, o sea, no está sano. Yo me acuerdo que cuando me dio COVID, bueno, ustedes saben, ustedes siempre dicen que yo soy la más achacosa de todas, pero qué duro me pegó. Qué horrible. Fue como la vida diciéndome, cuídate, porque no estás preparada. Así es. Cabal. Y vos con tu problema de asma, sobre todo. Sí. Que era más contraproducente que te diera un ataque, que te diera COVID, pues. Sí, la verdad. Sí. Súper Sí. Y a mí que me dio el COVID ya estando aquí ustedes. Mis amores, Ya Aquí cuando no te todo... dio. Aquí en Honduras no te dio. No me dio. Mira, No te a dio vos te acá. tenía. Ni aun que me fuera a meter al seguro, buscando a mi papá en esa sala llena de... No me dio ustedes. Pero a vos Me no te hice dio la- tan fuerte allá. No me dio, es que no sentí nada. Como mucho resequedad en la garganta y de ahí, gracias a Dios ustedes. Pero es que ya tenías tus vacunas también, ¿verdad? Ajá, pero estabas positiva. O sea, sí te hiciste examen y Sí, todo. sí, estaba positiva. Sí. Qué bueno. Estaba positiva. Pues sí, amigas, creo que el tiempo se nos va acabando. Yo a manera de conclusión les dijera que bueno, esto nos pasó y no fue en vano. Hay que tomar nota, aprender, aprovechar el tiempo con sus seres queridos, cuidar de la salud, eso es muy importante. No disponer del mañana porque no sabemos. Ya aquí estamos como que, bueno, si esto pasó, o sea, ya estamos en el limbo. Así que aproveche el tiempo, disfrute, viva cada momento responsablemente, ¿ah? Y pues eso. ¿Alguna de ustedes quiere aportar algo, Diandra? Que casi no te he escuchado por hoy. Así nos oímos. Mañana. es que como este audio está tan mal, pues, pero no, más que todo es valorar lo que vivimos en estos momentos, porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si mañana van a decir otra pandemia mundial y nos van a volver a encerrar, y más que todo es aprovechar al máximo cada momento. Si hay que salir, disfrutar, pasarla bien, convivir con tu familia, aprender a amar a nuestros seres queridos, porque también de la noche a la mañana, así como están, ya no pueden estar. Y creo que eso fue lo más valioso que me dejó a mí la pandemia, la verdad. Sí. Eso es. Reinita. Pues, ¿qué te digo? La verdad es que hay que siempre prestar atención a los detalles, hay que estar pendientes, no podemos vivir en una burbuja. Tenemos que saber realmente lo que está pasando en el mundo, porque no para estresarnos, porque tampoco es sano estar pensando que va a pasar lo peor. Sí, Pero claro. por lo menos para saber que hay que tomar medidas, ¿verdad? Es importante que tomemos siempre las medidas de precaución necesarias. Yo creo que eso fue mucho del problema de lo que sucedió con el COVID, como ya lo mencionamos, y es que precisamente nos agarró desprevenidos a todos, ¿verdad? Por eso les decía lo de las vacunas y por lo menos de las influencias, porque no, en realidad pareciera que si hay una próxima pandemia también va a ser de ese tipo, pareciera que va a ser algo de un virus, o sea, que va a ser algo que va a suceder, porque no sé si saben, bueno, un día vamos a hablar de las teorías conspirativas, pero hay una teoría conspirativa que habla de la pandemia X, que es una pandemia que un día la voy a investigar y se lo voy a decir para que se caguen de miedo, que lo que dice es que esa va a ser, o sea, esa sí va a ser la pandemia. Yo no estoy diciendo que va a ser así o que no va a pasar, pero lo cierto es que por cualquier cosa, pues eso, ¿verdad? Siempre estar prevenido, siempre estar... Por cualquier cosa. Y porque no se sabe, como decía Diandra, o sea, vivir cada día es bien difícil en estos tiempos, estar tranquilo, porque hay muchas cosas que nos están bombardeando la mente, pero por lo menos sí tratar de estar tranquilos en cierto aspecto, pero siempre pendientes del mundo, ¿verdad? Para que no nos agarre como nos agarró ese virus asqueroso, maldito, lo odio. Fucking COVID. Tenía que decir, perro.
¿Y vos, Meli? ¿Alguna Pues, yo creo conclusión? que ¿Alguna? ya lo dijeron todo, pero yo creo que a veces nosotros nos ponemos a pensar en, sí, es que tenemos que pensar en el hoy, tenemos que disfrutar el hoy porque el mañana es incierto, pero creo que también cometemos un error dejando el mañana como algo que no existe, porque el mañana en este momento no existe. Pero sí tenemos que pensar en de qué manera nos vamos a relacionar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, de qué manera vamos a cuidar nuestro cuerpo, porque sí, vivimos el día a día, pero también pensemos en el mañana, pensemos en las personas que tenemos a la par, que en el caso de Jenny, que es mamá, en nuestro caso que tenemos pareja, o sea, vivamos el día a día, pero también pensemos en las repercusiones que pueden tener nuestros actos el día de mañana. Y nada, cuidarnos y prepararnos porque para mí va a venir algo zombie y es lo que más miedo le tengo. Sí. Ay, no. Pues Sí. si en Amazon lo menciona. Hay que lavarte esa teoría. Yo lo creo, Baja. yo lo creo. Si Elon Musk lo dice. Ay, no, usted. Bueno, pues esperemos que no. Y ya estamos muertas. Ay, no. Bueno, pues nada, ese ha sido nuestro tema y nuestra charla del día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias, les agradecemos mucho por haberse quedado y estar con nosotras. Recuerden compartir, darle like, suscribirse y pues nada, nos vemos en la próxima. Que tengan buenas noches o adiós, buenas tardes. Recuerden que nos encuentran como la Kardashian oficial. Bye. Bye. Búsquenlos, compartan.